noches, bienvenido a Mirando Lejos. Hoy tenemos un invitado que es un hombre muy conocido por todos los que siguen la política paraguaya. Él es médico, columnista, periodista del diario Última Hora, ensayista político y también historiador, en el sentido de que ha escrito varios libros de historia, no solamente recabando los datos, sino dándole un análisis objetivo y cualitativo del porqué de los hechos. Estamos en presencia del doctor de Mengo, Alfredo Boxia, un analista lúcido, agudo, y hay veces que es bastante duro en sus apreciaciones. Mengo, ¿qué tal? Un placer de tenerte acá. La otra vez que quisimos tener no pudiste. Así es. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Un gusto estar contigo. Desde la época que hacías radio no volvimos a hablar. Acá. Bueno, decime una cosa, Mengo, todo esto que nos está sucediendo, la primera pregunta que te quiero hacer, se nota por un lado que se está consolidando un proyecto hegemónico, de que es el proyecto del Partido Colorado, digamos, en la vertiente Honor Colorado HC. Pero vemos un vacío total por parte de la oposición. ¿Esto te parece que va a durar los 4 años restantes de gobierno o pensás que la oposición tiene posibilidad de constituirse en oposición y en un polo de poder? ¿O la oposición se puede constituir en algo cuando un sector del Partido Colorado salga digamos, de la coalición colorada y vaya a ser oposición, como suele pasar generalmente? Mira, la hegemonía actual que yo veo de Honor Colorado, del cartismo, es tan amplia, tan cómoda, tan diseminada en todos los poderes y espacios del Estado, que solo me parece comparable a la que tuvo el estronismo allá por la década del 70, comienzos de los 80, antes de empezar a degradarse. Con una diferencia que la comentábamos antes de comenzar el programa. Aquello era muy estructurado, muy sólido, daba poco espacio a sorpresas. Stroessner se iba a ir después de muchos años por motivos biológicos o políticos, como decíamos nosotros, pero nada iba a pasar inmediatamente, porque era una cuestión muy dura de cambiar en Paraguay y regionalmente. La política en el mundo entero se ha vuelto muy, ¿cuál es la palabra? Volátil. Volátil, poco previsible, frágil en cuanto a sus definiciones y en cuanto a sus predicciones. Por lo tanto, hoy uno dice, bueno, el Honor Colorado lo controla todo hoy en día, pero no puede decir esto mismo va a ser igual en el 2028, porque los elementos tan cambiantes y tan rápidos, fenómenos como Payo Cuba, como Milei, etcétera, que no tienen mucho que ver ni con las estructuras partidarias ni con la ideología a veces, hacen que sea un poquitito impredecible este fenómeno que vemos hoy de enorme hegemonía del cartismo. O sea, el mañana no está escrito. El mañana no está escrito, no está escrito. El hoy sí, el hoy es impresionante. Impresionante. Hacías una referencia, o sea, vos notás elementos comunes en el sentido de una vocación de copamiento de todas las estructuras de poder y un consentimiento de la sociedad, porque en la época de Stroessner había una suerte de complicidad de la sociedad. Hoy ves que la sociedad es cómplice de este copamiento de poder o la sociedad es crítica. No. En este momento hay una suerte de pasividad de la sociedad civil, de las organizaciones sociales, de los gremios, que ven como con una suerte de indiferencia todo lo que está sucediendo, y por eso no hay rebelión callejera, que en Paraguay es muy difícil de predecir también, ¿verdad? Nadie se esperaba el marzo paraguayo, nadie se esperaba el enojo contra el intento de reelección de Nicanor, nadie se esperaba el intento lo del Lino Viejo, ¿no? La quema del Congreso. Claro. Es decir, esas cosas sociales que de repente explotan sin que un observador pueda predecirlas una semana antes, ¿verdad? Así que
habiendo dicho esto, digo que hay una gran pasividad en este momento, que tiene probablemente mucho que ver con la falta de movilización de la oposición paraguaya, que pasa por, eso sí, por probablemente el peor momento en los últimos 30 o 40 años, ¿verdad? Desarticulada, desmoralizada, sin líderes, sin partidos políticos, con la irrupción de un movimiento un poco loco como es el de Payo Cubas, que lo que hizo fue brindarle una gran cantidad de diputados y senadores al Partido Colorado. En fin, pero todo esto de nuevo lo enlazo con la fragilidad del análisis, porque en el 2006, ¿quién podía predecir que Lugo sería el presidente de la República 2 años después? Claro. Y acá estamos en una situación similar a esta. Habiendo arrasado los colorados las municipales. Claro. Del 2006. Sí. Ganaron ellos las municipales. Sí. Ahora, te quiero hacer una pregunta. Vos que también, vos que estuviste, militaste mucho en la época de la dictadura, militábamos juntos en la Juventud Liberal Recara Auténtica. Después, digamos, tuviste una pequeña transición hacia, o sea, en el encuentro nacional. Digo pequeña porque después ya te volviste periodista, ensayista, ya ocupaste otro lugar, otro rol social. ¿Qué pasó con el tercer espacio? O sea, todo eso que emergió con la promesa de renovar la política paraguaya. Este bipartidismo paraguayo, este bipartidismo que comienza con los albores de la posguerra, de allá por fines del siglo XIX, y que se mantuvo a lo largo de todo el siglo XX, es muy particular, ¿verdad? Porque es un bipartidismo, como siempre lo señalo yo, asimétrico, con un partido más grande que otro, con una dominación política que no tiene parangón en la historia sudamericana de 70 años del mismo partido, pero que tampoco permite el crecimiento de fuerzas externas, que tampoco tiene diferencia ideológica entre los dos partidos, no pasa por ahí las diferencias. Pero fíjate que del tercer espacio lo intentó Filisola primero, pero no pasó de Asunción en aquella revolución ciudadana que fue Asunción para Todos en el 91. Lo intentó con un polimorfismo político variopinto, el Encuentro Nacional con Guillermo Caballero Vargas en el 93. Lo intentó Lino Oviedo por la ultraderecha colorada. Lo intentó por la derecha conservadora católica, Pedro Fadul. Lo intentó la izquierda con Lugo, pero ninguno se consolidó y finalmente está el indescifrable movimiento de Payo, que consigue 700.000 votos, pero finalmente el bipartidismo no se rompe. Hay una hegemonía colorada, hay un partido liberal que es como el perro del hortelano. Ni gana, ni deja ganar. Nunca es primero, pero tampoco nunca deja de ser segundo. El Partido Liberal ha demostrado una falta de vocación de poder extraordinario, pero no se puede dejar de contar con el Partido Liberal si alguien quiere ganar, tal como ocurrió con Lugo. Claro. Entonces, esa es la encrucijada de la política paraguaya, que se ha vuelto una tradición de décadas, pero que es cada vez más frágil. Es más frágil porque es el mismo Partido Colorado el que ofrece de repente que quiebres, fracturas y fragmentos que se suman a la oposición y pueden producir un cambio, como vos dijiste recién. Ahora, una pregunta. Viendo que el contexto internacional cambió, la situación interna, vos mismo dijiste, el 2028 es impredecible. Se escucha un discurso de que hay un autoritarismo. Nosotros conocemos lo que es la dictadura. ¿Te parece que el gobierno de Santiago Peña es un proyecto autoritario? No, Santiago Peña no tiene proyectos. Santiago Peña es un instrumento del cartismo, como probablemente lo sea Liana después. Siempre que ese proyecto no siga avanzando políticamente y logre aquello que yo creo que van a apuntar a partir del año que viene, a más tardar, que es un proyecto de modificar de nuevo la Constitución, la misma historia de Nicanor, de Lugo, de Cartes,
intentar que se cambie la Constitución y haya la posibilidad de una reelección, es decir, la vuelta de Cartes, ¿verdad? Pero para lograr eso necesitan fortalecerse en el dominio de todas las estructuras sociales. Tienen el dominio del Poder Ejecutivo. Tienen el dominio absoluto, como nunca lo tuvo el Partido Colorado desde la época de la dictadura, del legislativo. Tienen el dominio del Poder Judicial, a través de sus mayorías logradas probablemente en la Corte Suprema de Justicia y con seguridad en el Consejo de la Magistratura, en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y en la enorme cantidad de fiscales que fueron nombrados últimamente, ¿verdad? Ahora avanzan sobre las organizaciones sociales. Tienen la cooptación del propio Partido Liberal. Lo lograron ya de Cruzada Nacional. De Cruzada Nacional. Entonces... Bueno, Pachequería. No, Orlando Pérez. Bueno, tenía uno solo. Pero Pérez fue una decepción también para Patria Querida. Entonces yo no sé hasta qué punto ellos requieren o necesitan ejercer un autoritarismo, que lo tienen en las venas, para un control absoluto de la sociedad que ya disponen, ¿verdad? Ahora, ellos, no sé, a ver, quiero terminar con el ejemplo de Katia, la expulsión de Katia. Ahora, más todavía ahora que los jueces dijeron no hay ningún motivo para haberla echado, me parece un exceso ya, un capricho. Innecesario, aparte. Innecesario, absolutamente. Si Katia estaba en el Senado hoy, bueno, habría que escuchar todos sus discursos y soportar todas sus denuncias, pero no iba a cambiar nada, claro, básicamente. Ahora, dijiste algo o sea, vos estás convencido de que el gobierno va a involucrarse en un proceso constituyente, pero va a ser sobre la base de la enmienda, ese debate que hubo con Lugo, con Nicanor, o va a ser como corresponde, convocando una Asamblea Nacional Constituyente, declarar... Si la ciudadanía no sale a las calles, único camino para frenar este avance, esta deriva, como se dice ahora, porque es una cosa lenta, gradual, que hace que la gente no reaccione. Pero si la ciudadanía no frena este proyecto en las calles, como frenó todas las otras veces, no en el Parlamento, no en la justicia, no en los diarios, sino en la calle, con el rugir de multitudes, claro que lo van a hacer. La tentación autoritaria es enorme. Digamos, no sé, en este momento lo pueden hacer por la vía que se les antoje, porque pueden hacer, si la gente no sale a la calle, por enmienda, por reforma, por lo que quieran. Por lo que quieran. Enseguida volvemos con Alfredo Mengo Boxer. Bueno, seguimos con Alfredo Boxia. Mengo, me estaba diciendo que el 2028 no está escrito en el sentido de que existe una posibilidad de que se dé un cambio, digamos, siempre que las cosas se den bien, o la oposición sepa jugar este partido. La pregunta que te quiero hacer, ¿cómo se va a hacer ese discurso? Estamos hablando de la bulia, la pasividad de la gente hoy en día, la indiferencia, el desinterés, la esperanza cansada. ¿Cómo va a tener que ser? Hay que de nuevo revivir la tradición liberal, hay que volver a la idea de la esperanza, que era un poco el encuentro nacional, el moralismo fundamentalista de Fadul o el ofuscamiento, el enojo del proyecto Cruzada Nacional Paraguayo-Cubas. ¿Cómo te parece que la oposición, qué escenario tiene que presentar, qué tipo de figuras tiene que presentar la oposición para tener la posibilidad de revertir, digamos, de ganar en las urnas? El problema yo creo que viene de más atrás, del comienzo de la transición paraguaya, cuando el esquema clientelístico, prebendario y tradicional del Partido Colorado, en vez de ser confrontado con cualquiera de estas posibilidades retóricas que dijiste, pero con un proyecto distinto, fue rápidamente copiado por la oposición, por los distintos grupos, ¿verdad? Que apenas pudieron, intentaron también crear sus focos de clientelismo y de copiar de mala forma, con menos experiencia, con menos municipalidades, gobernaciones, o sea, con menos espacio y con menos dinero, el estilo colorado de hacer política. Eso hizo que
la transición, que ya era luego tutelada por los estronistas y por los colorados, hiciera que la gente no fuera viendo mucha diferencia entre lo que le ofrecían los colorados y lo que le proponían los distintos sectores opositores que se fueron turnando en ese papel. Creo que este estado de cosas que propone el coloradismo tiene que ser confrontado desde las antípodas políticas, morales, desde las antípodas de la manera de encarar la política, porque si vas a ofrecer lo mismo, no tiene sentido que la población vote por algo distinto a lo que no... O sea, si va a ofrecer una oposición que es reflejo del Partido Colorado, la gente vota Partido Colorado. ¿Por qué habría de votar por otra cosa? ¿Por qué habría de votar por otra cosa? Sobre todo cuando no hay una eclosión social, ¿verdad? No hay un estado de desesperación social, porque es muy simpático. En la Argentina vemos que la gente se exasperó por la situación económica y terminó votando a Milei, que salía con una motosierra, ¿verdad? La motosierra de Milei les encantó a los colorados. A mí me produce mucha risa cómo el Partido Colorado ama a Milei, pero su motosierra, si fuera utilizada como la utiliza Milei, sería la catástrofe, el caos del Partido Colorado, ¿verdad? Porque Milei con la motosierra, que simboliza el recorte que hizo de todo lo que él considera que es una exageración del Estado, de los ministerios que están de más, de los planes, de toda esa visión reduccionista del Estado, a los colorados le puede dar erisipela. Si su poder y su mantenimiento en el gobierno depende justamente de esa enorme estructura clientelar que nos mantiene a la vez en el mismo estado de atraso social y de falta de presupuestos en salud, en educación, en vivienda y demás, pero que permite al Partido Colorado ganar las elecciones. Ahora bien, si la oposición no presenta una chapa, pues se encarna en persona, que represente algo superador de lo que existe. Si presentas, digamos, algo que es un reflejo, no se gana. No, o sea, ¿para qué? tiene que haber generosidad en ese sentido. Se damos a una persona que pueda ganar. Sin duda, sin ninguna duda. La oposición está claro además, es una cuestión numérica más que política, tiene que unirse y presentarse unida, cosa que en el pasado reciente fue casi imposible porque al contrario se ha convertido en un archipiélago y tiene que enfrentar un proyecto que tiene una tendencia hegemónica que le está dando muchos resultados, que tiene recursos, que tiene una deriva autoritaria y que por supuesto va a... y peor todavía, Carlos, probablemente vamos a enfrentarnos a un escenario más difícil todavía. Porque antes del 2028 está el 2026. Las municipales. Las municipales. Ahí yo creo que gana el Partido Colorado. Y ahí podemos encontrarnos con un Paraguay aún más teñido de rojo de lo que ya tenemos, ¿verdad? Quizá esa situación haga que la evidencia de la necesidad de una unión y de poner una sola candidatura haga que las cosas cambien. Porque todo esto también es una ficción. El Partido Colorado parece, con esta enorme distribución del poder en los tres poderes del Estado, que es una mayoría insospechadamente alta, y no lo es, porque finalmente son un poco más del tercio de la población paraguaya. 2/3 no votan por el Partido Colorado. No, 58% de toda oposición. Claro. Entonces, si no llega a 2/3. 42 quitó Peña. Sí. Bueno, entonces, el tema es que cómo unís a esos 58. Pero no es que todo el país está coloradizado. Así que son elementos que la oposición tiene que pensar. No sé si está en condiciones de hacerlo. Pero, de lo contrario,
seguiremos viviendo esta situación tan curiosa, tan sin comparación, sin parangón en la política continental, que es que un mismo partido esté en el gobierno durante toda la vida. Es decir, ha llegado un momento en que ellos van a estar en el gobierno de los últimos 80 años, salvo ese pequeño periodo, ese lapso de Lugo y Franco. Y eso no se vio ni en el México, ni el PRI de México, ni en el Partido Colorado del Uruguay. Sí. Se vio en Cuba, pero Cuba no sirve para un parámetro porque no tiene un sistema democrático, ¿verdad? Así que seguiremos siendo esa especie de signo de interrogación de la política latinoamericana. Bueno, y decimos una cosa, esta nueva ley de desbloqueo que se hizo, ¿favoreció a atomizar la oposición, favoreció al Partido Colorado? ¿Fue una propuesta una iniciativa de pachaquería, sobre todo, sirvió de algo para fortalecer a los partidos políticos o permeó la política de mayor patrimonialismo, de la influencia del dinero, de las corruptelas? ¿Cómo fue? ¿Vos ese desbloqueo de lista que le llaman? Sí, favoreció al Partido Colorado enormemente. Esa representación por colores de la Junta Municipal de Asunción, por ejemplo, es absurdamente favorable al Partido Colorado. La realidad asuncena no es así, pero hoy Nenecho hace todos los desmanes que hace y logra hacer desaparecer 500 mil millones de guaraníes sin que la Junta le pregunte nada, y además le están por aprobar otro préstamo justamente porque la oposición se quedó prácticamente sin representantes. Y así ocurre en las comunas de todo el país. Entonces, ese sistema obviamente favoreció al Partido Colorado y favoreció también al poder crematístico, al poder del dinero, permitiendo que personajes que de otro modo jamás hubieran llegado a cargos de representación nos dieran la representación que hoy tenemos en diputados, por ejemplo, e incluso en senadores, con personajes que uno se pregunta, pero ¿cómo llegaron allí? Creo que tenemos que replantearnos completamente esto, que fue un error sobre todo de Patria Querida, pero acompañado por muchos. Porque estamos viviendo la misma experiencia que vivieron otros países como el Perú, que hicieron el cambio y después volvieron a lo de antes. La prensa convencional, la prensa convencional, hoy tiene la influencia que tenía hace 20 años en los procesos electorales, cuando, por ejemplo, se manejaban las encuestas y se publicaban en primera plana y de alguna manera marcaban tendencias electorales. Decían, imponían al candidato que supuestamente iba a ganar y muchas veces influenciaron en eso, o en el debate político. Hoy la prensa perdió poder con las redes, o sigue siendo el pivot donde... A ver, la prensa tal como la conocíamos al comienzo de la transición, en la década del 90, comienzo de los 2000, era fundamentalmente una prensa que tenía como agenda fundamental lo que decían los diarios. En ese sentido, ha perdido poder. Pero no porque a la gente no le interesa lo que diga la prensa en general, sino porque la prensa se fue disgregando en muchas opciones más que los diarios, ¿verdad? Entonces, antes el diario ABC o el diario Última Hora ponían en tapa a tal o cual candidato, y eso era retransmitido o multiplicado después por lo que comentaban los medios radiales o por lo que eran invitados a programas de televisión, y ahí terminaba la cosa. Y a la mañana siguiente ABC o Última Hora o el diario que sea volvía a poner otro tema en agenda, y ese era el ritmo. En ese sentido su poder era inmenso, y la posibilidad de los ciudadanos comunes de tener una voz propia que se difunda, que tenga repercusión nacional, era muy escasa. La prensa decidía quién tenía una voz que se multiplicaba o quién no. La aparición de las redes sociales y sobre todo esta multiplicación de medios de comunicación televisivos, radiales, satelitales, de todos los tipos, incluso digitales, ha democratizado
que era una especie de sueño de quienes pensábamos que la prensa en manos de pocos dueños era poco democrática, y hablábamos en aquella época de las radios comunitarias y finalmente tenían muy poca difusión. Hoy en día eso es anacrónico. Cualquiera puede escribir, cualquiera puede opinar, cualquiera puede refutar, y me parece que se volvió más democrático, pero de mucho menos calidad. Es lo que decía Humberto Eco, ¿verdad? El Internet le ha dado voz a una partida de idiotas, ¿verdad? Pero bueno, me parece esto enormemente más saludable de aquella prensa que nosotros teníamos cuando éramos muy jóvenes y luchábamos contra el estronismo, en donde las cosas ocurrían. Por ejemplo, tengo nítidamente en la memoria ahora, porque escribí sobre eso, la represión a la OPM en 1976 con 20 muertos y centenares de estudiantes y gente conocida de Asunción presa y torturada. Y uno agarraba el diario del día siguiente y el editorial de ABC era el peligro de las vacas sueltas en el camino al aeropuerto. Pero, y los muertos que vos sabías porque los conocías, a los familiares, y la represión, no se publicaba nada. Eso era peor. Es difícil transmitir ese avance que hicimos, que hizo la humanidad, a los jóvenes que no vivieron esa época. Pero aquello era mucho más gris, mucho más estupidizante, mucho más deprimente que esta posibilidad de poder elegir a quién creer o a qué leer. Ahora, decime una cosa, para el discurso opositor, yo recuerdo, y también te recuerdo a vos, porque leí muchos artículos tuyos, ejercíamos una política muy antiovieísta. Eso nos significó también, yo recuerdo artículos tuyos, declaraciones, significó, no sé si ayudó o no, pero en el fondo Oviedo se constituyó en un líder político que, si no hubieran sido por las circunstancias que le sucedieron, hubiera llegado a la presidencia de la República en el año 98. Cuba Argaña ganaron por 50 y tantos % en las elecciones contra 40 de la oposición. El hecho de focalizar el discurso en Horacio Cartes nos lo está constituyendo, nos lo está robusteciendo como líder político o como referencia central del Partido Colorado. El discurso opositor tiene que apuntar solamente a eso, o tiene que tener un discurso que pueda convocar algún sentimiento de la gente para que nos podamos posicionar, o hay que seguir, digamos, insistiendo, machacando en Cartes. Se perdieron 3 elecciones con este discurso. Mafia, patria, tal. Hay algo, hay que enriquecer el discurso. ¿Es tan simple el discurso? Es una buena pregunta. Es una muy buena pregunta, porque yo no tengo una respuesta categórica a eso, ¿verdad? Por un lado, yo creo que si no hubiéramos tenido también esa posición firme para señalar que Lino Oviedo, por ejemplo, era un peligro para la incipiente democracia que teníamos hacía menos de 10 años que Stroessner se había ido, y no hubiéramos machacado hasta el final que lo que se venía era un movimiento autoritario de ultraderecha, militarista, que era la vuelta al pasado, probablemente, no puedo saberlo, pero probablemente esa irrupción como que de jóvenes en las plazas para evitar que se consume el golpe de Estado que se estaba en curso, esos jóvenes que surgieron de la nada porque nadie los convocó, parecían nacidos del asfalto y que llenaron la plaza y lo frenaron, probablemente no hubiera ocurrido. Ahora, es un discurso muy colorado, que yo escucho siempre, y yo no sé hasta dónde tienen razón, que cada vez que se le ataca al Partido Colorado, más se abroquelan y más fanáticos están por sus... Ocurrió, por ejemplo, con aquel lema NR nunca más, por ejemplo, ¿verdad? A lo mejor ocurrió con Cartes cuando, sobre todo, el Departamento de Estado lo amenazó con las consignas estas de significativamente corrupto. Pero bueno,
finalmente es que la oposición tiene que hacer el discurso colorado. No atacarlos para que no se enojen, porque si se enojan nos ganan más grandes. No enfrentarlos porque hay que tenerlos tranquilos a ver si los ganamos por descuido. No sé, te juro que no sé. Lugo, por ejemplo, fue un ejemplo de alguien que sin un discurso agresivo y con el antecedente de ser Méndez Fleita, de origen colorado, logró los votos de muchos colorados. Así que esa es una cuestión pendiente. Si la respuesta a tu pregunta fuera tan fácil, la oposición ya lo hubiera ganado a los colorados. Ahora, decime una cosa, ¿vos considerás que el país es, la estructura del poder político es bicefálica en el sentido de que el poder de la ANR, de la Junta de Gobierno, que Stroessner lo expropia y el poder estaba en el Palacio de López? Hoy el poder es una cosa compartida, equilibrada entre el Palacio de López, digamos, se encarga de la gestión del gobierno y el poder político está en la Junta de Gobierno o está todo en una persona, en uno de los dos puntos. Yo creo que Cartes delega en Peña cuestiones menores. Cuestiones que no tienen que ver con sus negocios, cuestiones que no le importan mucho, cuestiones que no influyen en la estructura de poder que él ha construido, ¿verdad? Quizás le deje elegir al que esté al frente del Cabildo, de la Secretaría de Cultura. Quizás le deje elegir algunos territorios poco importantes del Estado, de la estructura del Estado. Pero está claro que en las cuestiones fundamentales, políticas y sobre todo económicas, aquellas que tienen que ver con los negocios que le hicieron tan rico a Cartes, allí se decide en la ANR, o si querés, en el quincho de la calle España. Pero lo de Peña en buena parte es mera formalidad, es mera presencia para actos protocolares, para discursos, pero no creo que él se atreva a enfrentarse o a romper con Cartes en ninguno de los aspectos importantes que tienen que ver con la estructura de los negocios de Cartes. La diferencia entre Mario Abdo Benítez y Santiago Peña. A Santiago Peña se lo ve como más inclinado hacia la tecnocracia, hacia lo técnico, hacia cierta pulcritud en materia macroeconómica, reformas del Estado, la instancia para crear el corregir los déficits de la caja fiscal. Mario Abdo parecía un poco más el político tradicional. ¿Vos ves alguna diferencia entre ambos o... A ver, no tanta en cuanto a la estética, en cuanto al origen, en cuanto a la figura política, ¿verdad? Son dos figuras jóvenes, dos muchachos que tienen una buena presencia y que se distinguen por lo siguiente: la autonomía de Mario Abdo. Mario Abdo era un líder de su propio movimiento interno, ganó las elecciones con su propia estructura, su propia tropa, digamos, ¿verdad? Y Peña es muy dependiente de Cartes, como ya dijimos, ¿verdad? Esa es una diferencia fundamental. Por lo demás, ambos son parte de ese engaño tradicional colorado. No sé si te fijaste en el discurso de Peña, el 1 de julio creo que fue, que fue en más del 30% del tiempo dedicado a fustigar a los errores y el desastre que heredó del propio Mario Abdo Benítez. Como si Mario Abdo Benítez fuera de otro partido, como si fuera, no sé, de otra ideología. Entonces, ese engaño de que somos completamente otra cosa se viene repitiendo desde que cayó Stroessner. Y a mí no me engaña más. Mario Abdo era tan colorado como lo es Peña, más, ¿verdad? Porque Peña es más nuevo. Pero era el mismo partido, como antes, y podemos remontarnos hasta 1989, ¿verdad? Después de la pausa, seguimos con Alfredo Boxe. Bueno, estamos ahora con un intelectual
muy exquisito, un intelectual que se educó en Alemania, se educó en Francia, es un gran periodista muy destacado en Perú y un gran amigo, el doctor Fernando Carvalho. Fernando, ¿me escuchás? Perfectamente, Carlos. No solamente te escucho, sino que tengo un gozo particular de poder seguir el análisis político y el intercambio intelectual en el Paraguay. Bueno, te agradezco mucho. Bueno, te pido disculpas, hubo un problema acá técnico. Y te pido que me prendas tu cámara, por favor, si podés, Fernando, para que podamos verte acá también. Yo quisiera hacerlo, pero créeme que tengo unas dificultades enormes. Ahí creo que ya está mejor, ¿no? ¿Ya me ves? No sé. Ahí. Le vemos a Fernando. Ya está. Okay. Fernando, acá. Bueno, mira, quería preguntarte en primer lugar, debido a tu experiencia francesa, estuviste enseñando cursos en varias universidades francesas, en la Sorbona, tenés tus estudios en Alemania. ¿Cómo ves este avance de lo que se considera extrema derecha? ¿Es un neofascismo, digamos, inspirado en, qué sé yo, en el fascismo de Mussolini o en el régimen de Vichy o en el nacionalsocialismo? ¿O es una derecha que expresa un descontento, un resentimiento de la población en general? Bueno, hay quizá combinaciones también entre esos dos factores diferentes que has diferenciado, ¿no? En Francia nadie duda en usar la expresión extrema derecha, de la misma manera que resulta natural que frente a esta extrema derecha haya aparecido un frente popular. Los dos conceptos no están definidos por la ciencia política, sino por la historia de Francia. En Francia ha existido desde siempre, después de la guerra, después del 44, que De Gaulle llega a Francia y constituye un gobierno provisional en el año 44, ha habido una derecha republicana, una derecha que tomó posición contra el nazismo, no solamente por la ideología que representa, sino porque fue impuesto por la fuerza militar. Y eso es algo muy importante de ver. En Francia, la extrema derecha procede de las fuerzas políticas que apoyaron al ocupante. O sea, más que un tema ideológico, es un tema nacional. Es, por decirlo así, tradicionalmente percibido como el partido del enemigo. Ese componente histórico nacional no está presente en otras extremas derechas, particularmente no en el caso de América Latina. Cuando se habla de extrema derecha, es por eso que alguien de centro derecha como Macron ha podido enfatizar en que el objetivo es impedir que la extrema derecha llegue al poder por primera vez desde el año 44. Lo que está sobreentendiendo es que estuvo en el poder gracias a las botas alemanas. Ese es el régimen del mariscal Pétain, llamado también régimen de Vichy, porque cambió la capital de París a una ciudad más al sur, que es la ciudad de Vichy. En el año 36 aparece en Francia, cuando las extremas derechas se vuelven poderosas en los países vecinos, particularmente en Italia y Alemania, la idea de un frente popular es que se una la derecha republicana con la izquierda republicana y los centros, social cristiano, liberal, etc. Entonces, en realidad, el lenguaje político francés de hoy está marcado por referencias históricas. Todo francés lo entiende. El problema es que, visto desde el extranjero, el concepto de extrema derecha no se aplica de la misma manera en otros países, de la misma manera que tampoco el Frente Popular. Quiero hacer una pequeña precisión técnica electoral, ¿no? Lo que se llama extrema derecha ganó las elecciones de la primera vuelta. 570 escaños estaban en disputa, pero en la primera vuelta solamente el 80 de los escaños, tiene una parte mínima, es decidida. Todo el resto se disputa una segunda vuelta entre todos los partidos que saquen más del 12.5%. Estoy hablando de las legislativas, ¿no? Entonces, entre un domingo y otro, entre la primera vuelta y la segunda, apareció esta idea del Frente Popular. Todos los partidos, todos, de izquierda o de derecha, que están contra lo que se denomina en términos históricos extrema derecha, se comprometen a retirar a su candidato que haya quedado en tercer lugar
para que solamente disputen el que queda primero con el que queda segundo, y de esa manera tenga más chances de ganar, no se fragmente el voto. Gracias a eso ganó este Frente Popular, forjado de la noche a la mañana, forjado bajo el impacto de esta victoria en la primera vuelta, pero que repito, la primera vuelta contribuye con muy pocos escaños. La mayor parte, más de 500 de 570, son decididos en la segunda vuelta. Entonces, esos dos conceptos del Frente Republicano basado en esta mecánica del desistimiento recíproco y el tema de extrema derecha están condicionados por la experiencia histórica de Francia y por la tremendo impacto y humillación que significó la ocupación alemana de Francia durante 4 años. Quien quiera que simpatice con el fascismo alemán, con el nazismo alemán, está ubicado en la extrema derecha, ¿no? Ahora hay naturalmente algunas variaciones considerables. Por ejemplo, un componente decisivo del pensamiento de extrema derecha es el antisemitismo. Y acá hemos visto que el partido llamado de extrema derecha, la Agrupación Nacional ahora, ¿no?, es el más pro-israelí, porque el antisemitismo lo define desde esta perspectiva como los que defienden al Hamas y a los grupos palestinos radicales y extremistas que fueron responsables del ataque del 7 de octubre contra ciudadanos civiles israelíes. Entonces, hemos visto esta paradoja de que el antisemitismo tiene tendencia a oscilar de la extrema derecha tradicional a forma de izquierda pro-palestina. Por lo menos ese fue el discurso. Y esto condujo a que algunas grandes personalidades judías de Francia, recordemos, tiene la más grande comunidad judía de Europa, y después los Estados Unidos y Israel es la más grande del mundo. O sea, cuenta mucho este factor. Pero fue un factor de confusión que dirigentes judíos llamen a votar por la extrema derecha, que tiene sus orígenes en una ideología antisemita. Pero en vista de que el antisemitismo, repito, se le quiere atribuir ahora a los pro-palestinos, por lo menos a los pro-Hamas, ha habido esta alteración considerable en las percepciones. Ahora, Fernando, aterrizando un poco a nivel local y a nivel mundial también, la política tradicional, o sea, la presencia de un Milei, de un Bolsonaro, de un Boric en Chile, Bukele, la primera ministra italiana, ¿qué está demostrando? Que hay un hartazgo en el electorado está ofuscado, está enojado y busca candidatos que de alguna manera expresen eso, encarnen eso, o es que la política tradicional como la conocemos ha sido destruida por los vicios de la política que se hacen más visibles a través de las redes, a través de los medios de comunicación. ¿Qué política estamos viviendo? Lo mismo creo que en el Perú hay un deterioro muy grande de la situación política. Bueno, es la tesis que ha elaborado de manera muy pedagógica, como siempre, Andrés Oppenheimer, que aún en los países que va bien económicamente, que tienen crecimiento económico, que tienen empleo, que tienen innovación, crece el descontento. La tesis básica es que hay que mirar el descontento social no necesariamente vinculado a la realidad económica. Eso pasa en todas partes del mundo. En el caso de Francia, sin embargo, es cierto que lo que llamamos extrema derecha tiene el primer voto obrero de Francia. No son las fuerzas de izquierda las que captan el voto de los sectores obreros, que son los sectores perjudicados por la desindustrialización y por la desaparición de algunos sectores industriales, particularmente, por ejemplo, la industria del carbón, que daba empleo en el norte de Francia. Hoy no se explota más el carbón, se ha reemplazado por otras energías, como la nuclear. En el caso de Francia, es obvio que ese sector social ya no tiene cómo creer en el tradicional Partido Comunista y en sus sindicatos. Entonces, efectivamente, hay un descontento social general, hay un descontento acentuado en algunos sectores de los países desarrollados, perjudicados, repito, por la desindustrialización y por la conversión de la economía en una economía de servicios y de conocimiento. Hay sectores que se hayan desubicado en esta nueva realidad y que tienden a votar por el partido más radical. Bueno, hay este componente de extrema derecha asociado
a factores racistas. Si hay racismo ahora en la extrema derecha, es xenofobia, porque explican muchos de los males que la población francesa tiene por la presencia de inmigrantes. Ya lo vimos en el caso inglés. El Brexit, que ha resultado hasta el momento por lo menos perjudicial para el Reino Unido, fue conseguido gracias a la promesa de que cambiarían las condiciones para los sectores populares y las clases medias perjudicadas por la evolución económica, y que se pondría coto a la migración extranjera. Nada de eso se hizo después, pero en todo caso ese discurso anti-extranjero, con a veces connotaciones étnicas, tuvo mucho éxito. Cada país tiene que adaptar eso naturalmente a su realidad demográfica. En el Perú, por ejemplo, es imposible defender tesis racistas, porque más del 90% de la población peruana sea mestiza o sea de pueblos originarios. El pueblo quechua, sobre todo, la lengua de los incas la hablan 14% de los peruanos de hoy. Es decir, mal podrían élites ponerse contra la mayoría étnico-social en el caso peruano. Pero en el caso de Francia, el racismo y la etnicidad se expresa contra los migrantes extranjeros. Ahora, ¿cómo estás viendo en la región esta emergencia de líderes que al principio parecería que eran imposibles de que ganaran? Llámese Milei en la Argentina, Bolsonaro en Brasil, Boric en Chile, y de repente dan un golpe y ganan unas elecciones contra toda la estructura política establecida. Si puedes agregar tu imagen sería buenísimo también. Si puedes. Sí, yo no sé cómo hacer sin dificultad. Bueno, no importa entonces. Escuchemos, ahí está. En todo caso, el caso de Boric me parece diferente al de los otros, Bolsonaro y Milei, que son la irrupción de una institucionalidad que no formaba parte del sistema, ¿no? El caso de Boric en realidad es un nuevo avatar de lo que fue Bachelet y lo que fue Ricardo Lagos, un poco más radical, un poco más joven, quizá más inexperto, pero es la misma corriente. Milei sí es un caso excepcional, sobre todo porque es la primera vez que alguien se hace elegir con un discurso libertario, es decir, con una concepción económica radical, es extrema en materia de sus convicciones económicas, ¿no? No es una persona que se ha definido tanto, por ahora por lo menos, por temas políticos. Lo suyo es una promesa de acabar con el populismo que ha sido reiterado en los gobiernos peronistas sucesivos, ¿no? Yo creo que el caso argentino es un caso particular que supo formular un discurso y utilizar las redes sociales. Milei, hay que recordarlo también, es muy importante su uso eficaz de las redes sociales, pero un discurso sobre la decadencia y sobre una época de oro que ha tenido lugar hace 100 años que él va a restablecer. Este discurso extremo ha pegado en una sociedad que estaba cansada del peronismo y a la que se le ofreció como alternativa a Milei el que era ministro de Economía del gobierno saliente, de manera que se comprende que el discurso de Milei... Ahora, se comprende también que ese radicalismo, esa manera tosca y agresiva, lleno de insultos, con algunas soecidades, incluso haya correspondido a una población que estaba fatigada de las promesas mantenidas durante varios regímenes por los peronistas, pero no solo por los peronistas. Hay que incluir ahí en el gobierno de Macri, que curiosamente es el aliado principal de Milei, ¿no? Ahora, viendo un poco la situación que hoy vive el mundo, viendo lo que está pasando en Estados Unidos, el atentado contra Trump, viendo el manejo, la gestión que los gobiernos hicieron de la pandemia. En la década del 89, 90, del siglo pasado, todos decíamos, se impuso con mucha facilidad la tesis de Fukuyama, economía de mercado, democracia liberal en todo el mundo. Hoy, sin embargo, tenemos democracias liberales que están demostrando cierta fragilidad y tenemos democracias iliberales como Turquía, o tenemos China, un régimen autoritario en lo político con una economía de mercado,
tenemos un Putin que tiene la soberanía popular, pero obviamente no hay división de poder en el Estado. El liberalismo, que se veía como el gran triunfador de la historia después de la caída del muro de Berlín en términos simbólicos, y la decadencia de la Unión Soviética por factores intrínsecos, porque no fue producto de una guerra. ¿Hacia dónde va el mundo? ¿Qué modelo hay que seguir? ¿Qué tipo de política hay que llevar? ¿Cómo debe actuar América Latina? Bueno, es una pregunta difícil. Es cierto, repito, que esta tesis sobre un descontento que está disociado en muchos casos de la realidad económica. Pero el otro factor es la juventud, porque para los jóvenes que tienen una mirada de más largo plazo, es decir, van a vivir más en este planeta, los temas ambientales y los temas de discriminación y los derechos reproductivos y sexuales tienen mucho más importancia que el debate político. Y eso hace que la clase política tradicional quede descolocada ante una demanda que no sabe satisfacer. Yo pienso que en los países democráticos, donde hay una prensa libre y hay un debate plural, y donde hay debates entre los candidatos y propuestas que se enfrentan, queda patente eso, ¿no? Por una parte, hay países que aseguran un crecimiento económico, pero que no satisface a una población que tiene otros temores. En primer lugar, el tema de la adaptación al cambio climático. En segundo lugar, injusticias históricas cometidas contra las mujeres. Esos son factores que pesan mucho en las sociedades desarrolladas, ¿no? Es muy incierto predecir, pero es verdad, lo que está claro es que hay una ola conservadora que se viene produciendo en varios países del mundo. La ola conservadora quiere decir refugiarse en valores tradicionales ante las incertidumbres del mundo, ¿no? La familia resulta ser efectivamente el espacio que más confianza puede despertar cuando, por ejemplo, las religiones tienen cada vez menos seguidores en la mayor parte de los países occidentales, incluido Estados Unidos, que es el que más alta tasa de religiosidad tenía entre sus ciudadanos, ¿no? De manera que es muy difícil prever hacia dónde va el mundo, sobre todo porque hay el otro factor que habíamos descuidado también, que lo descuidó Fukuyama, que es el factor guerra. Finalmente estamos recordando la tesis de Heródoto, quien hace 2500 años pudo afirmar que la guerra es el estado natural de la relación entre estados y la paz no es sino el periodo entre dos guerras. La guerra de Ucrania, que dura más de 2 años, y el operativo militar de Israel en la Franja de Gaza, que dura desde octubre pasado, produce un impacto mayor que lo que podemos comprender ahora, porque lo que produce la sensación de impotencia, para comenzar, impotencia de la ONU e impotencia de los estados, incluyendo a los Estados Unidos, que no ha sabido pesar de una manera eficaz ni en el escenario de Europa Oriental ni en el escenario del Medio Oriente. Fernando, muchísimas gracias, mil disculpas por las cuestiones técnicas que acá fallamos. Un gran abrazo y estamos viéndonos en cualquier momento. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Para mí siempre es un placer conversar con mis amigos paraguayos a través de ti y participar en el debate que, por lo veo, es muy vivo y muy analítico en el Paraguay. Un abrazo, Fernando. Saludos a los amigos. Un abrazo. Gracias. Volvemos, como diría mi amigo Humberto Rubín, el martes que viene, pero ha sido una noche más.